¿Qué tal, chicos? De nueva cuenta. Eh, un saludo y esperando que se encuentren bien. Vamos a ver a continuación, dentro del curso de geometría analítica, en el tema de ecuación de la elipse, ejemplos con centro en el origen. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Bien, entonces ahora nos está dando como información que tenemos de coordenadas A1 y A2 y las coordenadas de los focos. Nos está pidiendo determinar el vértice B1 y B2, las medidas o dimensiones del lado recto, el valor de la excentricidad y la ecuación de la elipse. Bueno, aquí normalmente es la ecuación ordinaria, pero aquí vamos a obtener la ecuación ordinaria general y vamos a comprobar tanto la ecuación como la gráfica en GeoGebra. Bueno, antes de empezar a hacer cualquier cosa, primero es importante interpretar la información que nos proporcionan. Bueno, en nuestro caso hay que recordar que A1 y A2 son los vértices referidos al lado del eje mayor. Como no me está dando información del centro, yo aquí voy a suponer que el centro se encuentra en el origen, ¿sí? Entonces el centro va a estar en el origen. Recordar que el centro es la letra C mayúscula, ¿sí? No confundirla con la letra C minúscula, que la C minúscula es la distancia del centro al foco. Bueno, entonces vamos a representar la información que me dan para ver cómo se comportaría la elipse y qué ecuación voy a utilizar. Bueno, antes que nada, pues debo de trazar mi gráfica, los ejes coordenados, voy a trazar la escala. Sí, para mí un cuadrito es una unidad. Entonces aquí muy importante cuidar la escala. Si no, pues nos puede dar un poco de problemas al momento de representar los valores. Sí, y aquí pues bueno, yo lo voy poniendo de 2 en 2 para que no queden muy amontonados, porque pues de por sí lo malo de tratar de representar tanta información se ve muy encimado. ¿Sí? Entonces aquí voy a procurar no ponerlo tan encimado, o por lo menos ponerlo de distinto color para que se alcance a distinguir. Bien, entonces vamos a representar la información. Quedamos que A1 y A2 son los vértices referidos al eje mayor. Entonces me dice que el primero tiene coordenadas 0 en X y 8 en Y. Entonces aquí voy a tener A1. A2 me dice que va a estar en menos 8. Bueno, entonces 0 en X y menos 8 en Y. Ahí está, A2. ¿Sí? ¿Qué más me dice? Aquí me está dando que el foco se encuentra en 0 y 6. Entonces 0 en X, 6 en Y. Aquí va a estar el foco 1. Ahora me dice que el foco 2 tiene coordenadas 0 en X y Y menos 6. O sea que voy a bajar. Ahí está, F2. Vamos a identificar cada componente. Bueno, quedamos que el centro siempre va a ser nuestro punto de referencia, y por la simetría que tiene la elipse, pues básicamente a partir del centro es donde va a partir toda la simetría. Bueno, entonces, suponiendo que esto es una línea recta, la distancia del centro al eje mayor, dijimos que es, bueno, la distancia del centro a un vértice del eje mayor, esto es el semieje menor, y lo representamos con una A. ¿Y esto cuánto vale? Bueno, si contamos del 0 a donde está A1 son 8. Y lo mismo del centro para abajo, donde está el vértice de A2, va a ser otra A.
Recordemos otra vez que A es la distancia del semieje mayor. ¿Y qué es semi? Pues es la mitad, es decir, del centro al vértice. Y esto vale 8. Y la distancia de vértice a vértice o de extremo a extremo, aquí tengo una A y otra A, en total me da 2 A's. Y 8 más 8, 16. ¿Sí? ¿Qué más? Recordemos que la distancia del centro al foco lo represento con la letra C minúscula. ¿Y aquí cuánto vale C minúscula? Sí, bueno, lo voy a poner aquí. C minúscula. Entonces, nuevamente, recuerden, la distancia del centro al foco es la letra C minúscula. Y en este caso vale 6 para arribita. Y del centro para abajo, ¿sí? Otra vez C minúscula. Y esto vale 6. ¿Sí? Bueno, ¿qué me falta? Necesito los valores del semieje menor para poder trazar la elipse. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a trazar? Bueno, si recordamos, ¿quién me va a relacionar los valores del semieje mayor, el semieje menor y la distancia del vértice al foco? Pues es precisamente esta ecuación. ¿Sí? Entonces voy a volver a utilizar esta ecuación. B cuadrada es igual a la que vale A cuadrada menos C cuadrada. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a dibujar esto. Entonces voy a trazar y voy a poner, quedamos que B cuadrada es igual a cuadrada menos C al cuadrado. Pues ya quedamos que B es la distancia del semieje menor. No lo conozco todavía. A es la distancia del semieje mayor. Este ya lo conozco y vale 8. C es la distancia del centro al foco. ¿Sí? Entonces, C minúscula es la distancia del centro al foco y vale 6. Entonces, lo conozco, por lo tanto puedo calcular la distancia del semieje menor. Bueno, por lo tanto, entonces voy a tener, despejando el término cuadrático, me va a quedar la raíz de lo que vale A cuadrada menos C cuadrada. Entonces, A, quedamos que A vale 8 al cuadrado menos lo que vale C. Y C vale 6 al cuadrado. Entonces, 8 al cuadrado, 8 por 8, 64. Menos 6 al cuadrado, 6 por 6, 36. Entonces, B, 64 menos 36 son 28. Sí, son 36 menos 64. De cualquier modo voy a corroborar. Entonces, 64 menos 36, 28. Y de una vez la raíz de 28, 5.29. ¿Qué quiere decir? Que entonces del centro para la derecha voy a tener 5.29. ¿Sí? Más o menos por aquí va a quedar. Aquí tengo el vértice B1 de uno de los lados del semieje mayor. Y del centro para la izquierda, otra vez, 5.29. Más o menos por aquí. Y tengo el otro vértice. ¿Sí? Ahí está. Entonces, representando, dijimos que del... A ver, aquí voy a tratar de ver cómo queda arribita. Bueno, aquí voy a invadir un poco el texto.
Entonces dijimos del centro a un vértice mayor, esto es B, y dijimos que B vale aproximadamente 5.29. ¿Sí? Ahí está, 5.29. Y del centro para la izquierda, otra vez, 5.29. Y todo esto de lado a lado es 2 veces B. Entonces, 5.29 por 2. Y esto vale 10.58. Ajá, entonces es 10.58. Entonces yo con los vértices de las A's y de las B's, puedo trazar la elipse y me va a quedar algo similar a esto. Bueno, aquí nada más lo ajusto. Recuerden que la elipse debe de pasar por los vértices. ¿Sí? Ahí está más o menos. Ahí más o menos algo así me va a quedar. ¿Sí? Ahí está. Bien, ¿qué sigue? Tenemos que obtener el lado recto. ¿Sí? Recordemos que el lado recto pasa por el foco. Va a pasar más o menos por aquí. ¿Sí? Bueno, aquí voy a volverlo a trazar. Más o menos por ahí. Y el lado recto, pues ya sabemos que el lado recto es la distancia de borde a borde de la elipse. Sí, entonces si vemos la distancia del foco, aquí voy a cambiarle de color, la distancia del foco a este lado, más o menos es 1, 2, 3. Tengo 3.3 de este lado y 3.3 del foco para abajo. ¿Sí? Entonces 3.3 más 3.3. ¿Sí? Entonces el lado recto me va a dar aproximadamente 6.6. Esto ahorita lo vamos a comprobar con la fórmula. Bueno, de una vez, lado recto es igual a 2 veces b cuadrada. B cuadrada ya dijimos que es la medida del semieje menor entre A, y A es la distancia del semieje mayor. Entonces 2 por B al cuadrado, y dijimos que B es raíz de 28 al cuadrado. Bueno, pueden utilizar este valor de raíz o pueden utilizar 5.29, es lo mismo, entre lo que vale A, y A vale 8. ¿Sí? Entonces el lado recto es igual. Ya sabemos que raíz y exponente son operaciones opuestas, por lo tanto el radical se cancela y me va a quedar 28. Bueno, aquí puedo simplificar. Es 28 entre 4, el lado recto es igual a 7. Bueno, aquí a ojo de buen cubero me dio 6.6 y aquí es 7. Entonces el valor real es 7. ¿Qué más puedo calcular? La excentricidad. Bueno, la excentricidad es el valor de C sobre A, C minúscula. Si recordemos que C minúscula es la distancia del centro al foco, y A minúscula, pues ya sabemos que es la distancia del semieje mayor. Bueno, ¿cuánto vale C minúscula? Pues C minúscula, dijimos que es la distancia del centro al foco, es 6. Entonces, C minúscula vale 6 entre A, que vale 8. Bueno, aquí pues ya se imaginarán más o menos el valor, pero recordando, la excentricidad me dice qué tan ovalada es la elipse. Mientras más se acerque a 1, está muy ovalada.
y mientras la excentricidad sea más cercana a 0, quiere decir que es un círculo. ¿Sí? Entonces vean aquí que los focos están muy cercanos a los vértices. Entonces debe de ser muy cercano a 1. A lo mejor está entre punto 8 y punto 9. Entonces vamos a ver si es cierto. Entonces 6 entre 8. Bueno, pues aquí serían 3 cuartos. Sería punto 75. Y sí, entonces punto 75 pues es más o menos cercano a 1. Quiere decir que sí tiene una excentricidad mayor porque está muy ovalada. ¿Qué sigue? Vamos a obtener la ecuación de la elipse. ¿Cuál ecuación voy a utilizar? Bueno, pues si observamos, recordemos que todo esto que estoy poniendo así como en moradito, todo esto es el eje mayor. Y el eje mayor es paralelo al eje Y. Entonces, como el eje mayor está paralelo al eje Y, ¿sí? No pierdan de vista, el eje mayor está paralelo al eje Y. Por lo tanto, voy a utilizar esta ecuación. ¿Sí? Entonces tengo que y menos k al cuadrado entre a cuadrada, entre x menos h al cuadrado sobre b cuadrado es igual a 1. Y otra vez, ¿por qué voy a utilizar esta ecuación? Pues porque ya vimos que el eje mayor está paralelo al eje Y. Y aquí la fórmula me lo dice, que el semieje, el mayor, está paralelo al eje Y. ¿Sí? Es por eso que tengo que utilizar esta ecuación. Bueno, continuando con la información, ¿sí? Vamos, hemos dicho que el centro es la C mayúscula, es H, K. Para este ejemplo, el centro está en el origen. Por lo tanto, H vale 0. Aquí H vendría siendo el primer 0. Y K vendría siendo el segundo 0. Entonces nos va a quedar la ecuación. Por lo tanto, aquí vale 0 y H vale 0. ¿Y quién nos va a quedar nada más? Y cuadrada más X cuadrada. ¿Cuánto vale A? Pues A vale 8. ¿Sí? Habíamos determinado que A vale 8. Entonces voy a poner 8 al cuadrado. Y B, ¿cuánto vale B? Pues nuevamente, B, pueden poner raíz de 28 o 5.29. Las dos son válidas. Nada más que yo voy a poner raíz de 28. ¿Sí? ¿Por qué pongo raíz de 28? Pues para conservar el valor lo más exacto posible. Pueden utilizar 5.29, pero como 5.29 va a tener más cifras, es decir, que 28 es un número irracional, vean, todas las cifras que faltan y perdería un poco de exactitud. ¿Sí? Para fines prácticos podemos utilizar lo mismo, pero ya si requieren cálculos más estrictamente exactos, pues es más recomendable utilizar raíz de 28. Bien, entonces esto me va a dar y al cuadrado, y cuadrada. 8 al cuadrado, 8 por 8, 64, más x al cuadrada, x cuadrada. Raíz de 28, pues aquí raíz y exponente son operaciones opuestas, por lo tanto se cancela el radical y me va a quedar 28 y esto es igual a 1. ¿Sí? Y aquí ya tengo la ecuación ordinaria de la elipse. Nuevamente observen, de los denominadores, ¿quién es el mayor? Pues vemos que el mayor se encuentra en Y. Entonces, efectivamente, el semieje mayor se encuentra paralelo al eje Y. Por lo tanto,
Vamos bien. Bien, aquí el problema no me pide calcular o obtener la ecuación general, pero vamos a obtenerla. Hay que eliminar los denominadores. ¿Cómo los vamos a eliminar? Pues hay que sacar un común denominador. ¿Y cómo se obtiene el común denominador? Bueno, hay varias maneras, pero el más, valga la redundancia, común es multiplicar el valor del primer denominador por el segundo denominador. ¿Sí? Entonces, voy a multiplicar 64 por 28. ¿Y cuánto me da esto? Entonces tengo 64 por 28 son 1792. 1792. ¿Sí? ¿Qué sigue? Entonces voy a multiplicar toda la ecuación por el valor del común denominador. ¿Sí? Entonces, toda la ecuación para no alterar la igualdad. Recuerden que lo que haga del lado izquierdo de la ecuación lo tengo que hacer del lado derecho para que no se altere la igualdad. Bien, entonces yo primero voy a dividir 1792 entre 64 y me va a dar 28. Y ese 28 que me da lo voy a multiplicar por y cuadrada. ¿Sí? Veamos si es cierto. Entonces dijimos, donde tenemos a la y, entonces es 1792 entre 64, 28. Y 28 por y cuadrada, pues entonces es 28 y cuadrada. Más lo que sigue, 1792 entre 28 me va a dar 64. Entonces 1792 entre 28 es igual a 64. Y 64 por x cuadrada, 64 x cuadrada. Y 1792 por 1, pues es 1792. ¿Sí? Entonces, ¿qué sigue? Bueno, como es positivo, lo puedo pasar del otro lado y quedaría como negativo. Y es igual a 0. ¿Sí? Y ahí vean que, pues ya, hemos obtenido la ecuación general de la elipse. Bueno, si yo lo quisiera comprobar con GeoGebra, pues lo voy a abrir. Sí, esta versión lo pueden descargar a su celular para los iPhone. Está la versión web y también la versión para instalar en Windows. Entonces nuevamente es GeoGebra Classic, sí, edición Classic, versión 5. Nuevamente el campo de entrada lo voy a pasar arribita. Me voy a vista, disposición, y voy a seleccionar en donde dice barra de entrada este botoncito donde tiene un rectangulito negro arribita. Doy clic y vean que entrada me pasó a la parte superior. Bueno, entonces vamos a introducir la ecuación tal y como está en GeoGebra. Entonces tengo 28y cuadrada más 64x cuadrada menos 1792 y esto es igual a 0. Doy enter y observen que conforme iba tecleando la ecuación iba trazándose la gráfica. Bueno, para mover sin agregar nada más debo de tener activo esta opción. Vean que el cuadrito, el borde está como que resaltado en negro. Bueno, doy clic y manteniendo el botón puedo arrastrar y girando la ruedita del ratón puedo aumentar o alejar.
Sí, bueno, entonces, ¿qué sigue? De las opciones del lado derecho, donde dice punto, aquí está en la esquinita derecha inferior, hay un triangulito, voy a dar clic, se despliegan las opciones y esta opción medio o centro la voy a seleccionar. Voy a dar clic en cualquier borde de la elipse, vean cómo el cursor cambió una manita, doy clic, me aparece el punto A. El punto A es el centro, efectivamente, tiene coordenadas 0, 0. Sí, bueno, antes de continuar, aquí la elipse se me pasó poner las coordenadas. Bueno, estas las sacamos rápido. El punto A, pues ya me las dio el problema, tiene 0,8 y aquí tiene 0, menos 8. B1, pues quedamos que B1 vamos a poner, pueden poner raíz de 28 o 5.29. Bueno, entonces es 5.29, 0. Y aquí sería menos 5.29, 0. Y los focos tienen coordenadas 0,6 y el otro foco 0, menos 6. ¿Sí? Bueno, entonces estos valores vamos a representar. Voy a dar clic aquí donde dice punto. Me voy en la parte superior. Vean, aquí está 0, 8. ¿Sí? Aquí está 0, 8. Voy a poner la otra opción. Aquí está 0 menos 8. ¿Sí? Ahora del lado del semieje menor 5.29. Aquí está 5.29 y menos 5.29. El punto E menos 5.29. Ahí está. Ahora me dice que el foco tiene 0,6. Entonces, en 0,6, bueno, aquí activo para poderme mover. Arrastro. Activo otra vez esta que dice punto. Y doy clic donde está la coordenada 0,6. Ahí está. Bueno, voy a hacer otra serie de trazos. Voy a utilizar segmento. Voy a trazar del punto C al punto B. O sea, aquí estoy trazando el semieje mayor. Voy a trazar el lado recto. El lado recto, recuerden que pasa por el foco. Bueno, me voy aquí en la cuarta opción. Voy a seleccionar perpendicular. ¿Y qué me dice perpendicular? Que debo de seleccionar un punto y luego el segmento. ¿Cuál va a ser ese punto? Pues el foco, y el segmento, el eje mayor. Bueno, entonces el punto F representa el foco, ahí doy clic. Luego me decía el segmento, pues el segmento es todo el eje mayor. Voy a dar clic y ahí está. Siguiente punto, necesito las intersecciones, aquí donde está la manita sin dar clic. Aquí donde señala la manita, necesito esas intersecciones. Bueno, aquí en la segunda opción, voy a dar clic donde dice intersección. Intersección me dice que necesito seleccionar dos objetos. Bueno, pues voy a seleccionar primer objeto, la línea que obtuve, y luego la elipse. Vean que apareció el punto H y el punto G. Bueno, voy a esconder esta recta, es esta G. Ahí doy clic. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a trazar un segmento. Entonces doy clic aquí en segmento. Voy a unir del punto H al punto G. Entonces me está diciendo que tiene una distancia de 7. Y si yo lo comparo con lo que obtuve, efectivamente me dice que el lado recto vale, ahí aquí está, vale 7. ¿Sí? ¿Qué más? Las ecuaciones. Bueno, como yo introduje la ecuación general, aquí no pasa nada, solamente vean que
cambió un poquito. Aquí recuerden que como este es negativo, al pasarlo del otro lado me va a dar positivo. ¿Sí? Así es como lo está manejando GeoGebra. ¿Sí? Y aparte me la simplificó. Bueno, eso ahorita les explico rápido cómo se simplificó. Bueno, teniendo esta opción de mover, doy clic aquí, botón derecho del ratón, y vean, aquí está la forma ordinaria. Doy clic y vamos a comparar x cuadrada entre 28, ahí está, x cuadrada entre 28, más y cuadrada sobre 64. Ahí la tenemos, igual a 1. Por lo tanto, quiere decir que todos los elementos que obtuvimos a mano son correctos. Bueno, aquí rápidamente, pues aquí me dio un valor mayor precisamente por esto. Aquí se recomienda obtener el común denominador aplicando números primos. Este método de multiplicar los denominadores tal y como están también es correcto, pero la desventaja que nos va a dar un valor muy grande, pero también es correcto. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues teniendo aquí esta ecuación, es como en las fracciones, tendríamos que simplificarla por el valor que es el máximo común divisor. Bueno, ahorita para no alargar más el problema, pues también es correcto. Sí, son válidos, son equivalentes. Eso lo vamos a checar en otro tutorial, pero de momento pues todo es correcto. Sí, entonces dudas que tengan, ahí voy a estar en línea para atenderlas a la brevedad posible. Y bueno, con esto terminamos el ejemplo 2.